Para una clase más. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, comencemos directamente, ¿les parece? Bueno, la idea es ver todo lo que es el tema del sistema jurídico, que son las unidades 4 y 5, e ir agregando conceptos que va desarrollando el doctor Rodríguez en el libro de cátedra. Lo que simplemente les quiero aclarar es que, diríamos, la estructura y los contenidos resultan similares a cómo lo trata Nino, cómo los trata el tema, también el libro del doctor Portela. Lo que sucede es que el doctor Rodríguez lo que hace es desarrollar cada una tanto de las características distintivas como de las características formales del sistema en forma mucho más detallada. Yo primero voy a hacer, diríamos, una muy breve síntesis para luego comenzar a ver de manera mucho más analítica, como lo explica el doctor Rodríguez, los temas que están muy bien explicados también en Nino. Más que nada, el doctor Rodríguez lo que hace es ahondar en el tema de lo que es, por un lado, digamos, la derivación de las normas de tipo lógico y también la derivación de las normas de tipo legal. También analiza cómo se puede compaginar, por un lado, el carácter estático y el carácter dinámico del sistema jurídico, y analiza detalladamente lo que son las características formales. Recuerdan que las características formales son las de completitud, la de coherencia y la de independencia, y analiza bien qué es una laguna, qué tipo de lagunas hay, respecto al tema de la coherencia, analiza qué es el tema de las contradicciones, si de hecho hay o no contradicciones en los sistemas, y cómo se pueden ir solucionando esas contradicciones. Y, o sea, vemos lo mismo, pero de manera mucho más, diríamos, analítica, más analizada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros habíamos visto en las unidades anteriores dos concepciones de lo que puede llegar a ser un sistema jurídico. Una concepción reduccionista del sistema jurídico, que lo define a partir de una estructura que debe tener un estructura contenido único que tiene la norma jurídica, y la definición, la caracterización del sistema está a nivel de normas. Yo primero individualizo la norma y aquel sistema que esté conformado por normas con esta estructura, con este contenido, va a ser un sistema jurídico. Por contraposición, y como la mayor crítica a esta concepción reduccionista, que es la de Bentham, la de Austin y la de Kelsen, aparece la crítica que relajar, que dice que el sistema jurídico es un sistema que está formado por diferentes tipos de reglas. O sea, que hay reglas primarias, reglas secundarias, y que por tanto cuando uno tiene que caracterizar o definir un sistema, no lo tiene que hacer a nivel de las normas, sino que tiene que caracterizar al sistema por determinadas características que presenta, y una vez que se individualiza el sistema por esas características, el contenido va a pasar a ser jurídico por formar parte de lo que es un sistema que se considera jurídico. Esto es lo que tenemos que tener en claro. ¿Cuáles son las características distintivas de los sistemas jurídicos? ¿Cuáles son las características formales? Y después vamos a ver muy rápidamente el tema de la validez y el tema de los diferentes conceptos de validez, la relación entre validez y eficacia, y la distinción entre individualización de los sistemas y lo que son pertenencia de normas a un determinado sistema. Para luego sí comenzar a desarrollar lo que es el libro de cátedra, pero en aquellos puntos que ahondan o que amplían. No vamos a, diríamos, a tratar de complicar el entendimiento, sino simplemente ampliarlo, pero con esta estructura. Un sistema jurídico tiene como características distintivas, ustedes ya lo deben haber leído y lo deben haber escuchado en los audios de la doctora Palle. Tiene como características distintivas que es un sistema normativo,
porque contiene al menos una norma, y una norma es, partiendo de la definición de Tarski, de sistema como conjunto deductivo de enunciados que parten de un par de enunciados básicos y que comprende todas sus consecuencias lógicas, en el cual al menos tiene que tener una norma. Una norma, para Chorley-Boulingen, es aquella que relaciona un caso con una solución normativa. En Kelsen sabemos que el sistema tiene que estar conformado en su totalidad por normas. A su vez, otra de las características del sistema es su carácter coactivo. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico lo que hace es ejercer el monopolio de la fuerza estatal. Esto quiere decir que tiene que haber al menos en el sistema una norma que contenga un acto coercitivo. Para Kelsen, todas las normas tienen que contener un acto coercitivo, porque si no, no son normas jurídicas. Y a su vez, otra de las características que termina de cerrar la caracterización es que los sistemas jurídicos son sistemas institucionalizados. ¿Por qué? Porque contienen órganos positivos de acción, modificación y aplicación de normas. Es decir, como lo explica Hart, los sistemas jurídicos, además de tener reglas primarias, tienen reglas secundarias, que son las que establecen los órganos de creación y le dan competencia a los órganos de creación, y además individualizan, después vamos a ver el tema de la regla de reconocimiento, individualizan las reglas primarias que integran un determinado sistema jurídico. Para Kelsen, un sistema es institucionalizado porque es un sistema dinámico. Luego vamos a volver sobre esto porque vamos a ahondar en el tema de lo que es un sistema dinámico y un sistema estático. Bien, en cuanto a las características formales de todo sistema, estas son, como ya les dije, la completitud, la coherencia y la independencia. Y si no es completo es porque hay lagunas, ese es el defecto. Si no es coherente es porque hay contradicciones, y si no es independiente es porque existen redundancias. Luego vamos a volver bien sobre estos temas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos determinar cuando una norma integra un determinado sistema jurídico? Kelsen elabora lo que es el concepto de validez. Dice que el concepto de validez es un concepto, si seguimos a Nino, ambiguo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes acepciones. De estas acepciones hay algunas que son descriptivas y otras acepciones que son normativas. Entre las acepciones descriptivas del concepto de validez tenemos validez como existencia, o sea, una norma es válida y un sistema jurídico es válido cuando existe. Validez como, o sea, la existencia se aplica a todo el sistema jurídico, tanto a las normas que lo integran como a todo el sistema jurídico y como también a la primera norma positiva. Validez como pertenencia, o sea, una norma pertenece a un determinado sistema jurídico, o sea, una norma es válida cuando pertenece a un determinado sistema jurídico. Este concepto de validez como pertenencia solamente se aplica a las normas derivadas de la primera norma positiva. Validez como eficacia. Una norma es válida cuando es aplicada, cuando es obedecida, cuando realmente tiene vigencia. También validez como es obligatorio, como obligatoriedad, pero como obligatoriedad descriptiva, o sea, cuando tenemos una norma que dice que otra norma es obligatoria, que debe ser aplicada. También tenemos validez, o sea, estamos viendo diferentes conceptos, pero también tenemos validez como fuerza normativa, como obligatoriedad, como que se debe obedecer el derecho porque se encuentra justificado la obediencia al mismo por fundamentos de tipo normativo, de tipo moral. Tanto el realismo jurídico como el positivismo utilizan un concepto descriptivo de validez. En cambio, el justnaturalismo utiliza un concepto normativo, que es validez como obligatoriedad porque se encuentra justificado que se debe obedecer el derecho porque el derecho tiene un contenido valorativo válido. En cuanto al realismo, lo que hace es identificar la validez con la eficacia. Este es otro tema
que es importante porque trata Kelsen. Kelsen, recuerdan ustedes, cuando estuvimos viendo la concepción kelseniana sobre el derecho, Kelsen hace una doble purificación de la ciencia del derecho. Hace una doble purificación de los hechos, de la sociología, de la creación del derecho, y por otro lado, de la axiología jurídica, o sea, de la moralidad. Su fundamento positivista, como ya vimos, es un fundamento positivista basado en una posición de metaética escéptica. O sea, por eso él es positivista, porque considera que a nivel de metaética no existen los valores objetivos y tampoco pueden conocerse racionalmente esos valores. Ahora bien, en cuanto a la relación entre validez y eficacia, si nosotros vemos que Kelsen hace una doble purificación, sobre todo de los hechos, indudablemente no tendría que haber relación entre la validez y la eficacia, porque la validez está en el mundo del deber ser, en cambio la eficacia está en el mundo de los hechos, en el mundo del ser. Entonces él dice que hay dos posiciones, la posición idealista, que considera que entre validez y eficacia no hay ninguna relación, y la posición realista, que identifica la validez con la eficacia. Él adopta una postura intermedia. Él dice que la validez no se confunde con la eficacia, pero que la validez es la eficacia, disculpen, es una condición de la validez. O sea, así como la vida no se identifica, o sea, el alimento no se identifica con la vida, o sea, uno para estar vivo tiene que haber nacido, pero para mantenerse en vida necesita una serie de requisitos, de condiciones. Por ejemplo, la alimentación para mantener la vida. Que la eficacia es el alimento de la validez, es la condición de la validez. Pero que una norma, para ser válida, no es necesario que sea eficaz. O sea, es válida si ha sido creada por el órgano competente y de acuerdo al procedimiento y de acuerdo al contenido que establece una norma superior. Pero para poder mantener su validez, para no perderla, es necesario que adquiera en algún momento eficacia. Y habla de lo que es la desuetudo, que es cuando una norma nace válida, pero pierde su validez porque deja de ser eficaz, o aquella norma que nace válida, pero que nunca adquiere validez. También un sistema jurídico pierde su validez cuando deja de ser eficaz, y en general esto sucede cuando existe un cambio violento de lo que es el sistema jurídico a través de una revolución. Bueno, teniendo esto en claro, nosotros también tenemos que distinguir dos temas, que sobre todo en la posición de Kelsen y también en las otras posiciones, nosotros tenemos en un sistema jurídico dos tipos de normas. Espérenme 2 minutos, voy a buscar un poquito de agua. Ya vengo. Discúlpenme, estoy con la garganta. Creo que COVID no es. Bueno, entonces, nosotros tenemos que distinguir que en todo sistema jurídico tenemos dos tipos de normas. Tenemos las normas derivadas y tenemos, por otro lado, las normas o primer norma positiva. Nosotros, para determinar la validez de una norma derivada, lo hacemos a través de un criterio de pertenencia, determinando en qué sistema jurídico forma parte y a través de lo que es una cadena de validez. Nosotros vamos subiendo a través de una cadena de validez hasta llegar a la primera norma positiva para saber a qué sistema jurídico pertenece esa norma. Pero respecto a la primera norma positiva, lo que tenemos que utilizar es un criterio de individualización. O sea, ¿cómo hacemos para individualizar a la primera norma positiva de un determinado sistema jurídico? Porque si nosotros vamos subiendo por la cadena de validez, en algún momento tenemos que hacer un corte, porque si no, nos vamos a remontar hasta las 7 partidas, hasta el Código de Hammurabi, hasta la Ley de Talión. Entonces, en algún momento hay que hacer un corte. Ahí se discute
qué criterios de individualización de sistemas jurídicos existen. Hay diferentes criterios. Está el criterio territorial, que afirma que forma parte de un sistema jurídico aquellas normas que se aplican dentro del territorio de un determinado país, pero ese criterio es circular, porque el territorio lo determina el sistema jurídico, entonces es circular. Está el criterio fundado en un legislador, que es el que utiliza Austin, que dice que forman parte de un mismo sistema jurídico aquellas normas que emanan de un único legislador. Piensen ustedes que Austin era inglés y el sistema jurídico es un sistema monárquico. El problema que se plantea es que si se murió el legislador, ¿qué pasa? Cambió el sistema jurídico. Este es el otro tema. Y hay otros criterios que utilizan a una norma para permitir individualizar a la primera norma positiva. Este es el criterio que utilizan, por un lado Kelsen y por otro lado Hart. Kelsen utiliza el criterio de la norma fundante básica. Ahora bien, esta norma fundante básica en Kelsen es una norma que está fuera del sistema, es extrasistemática, es una norma básica porque es la que determina la validez de la primera norma positiva. No deriva su validez de ninguna otra porque se presume su validez y es la que le transfiere la validez a la primera norma positiva, y la primera norma positiva a su vez dimana esa validez en todas las normas que derivan de esa primera norma positiva. Es una hipótesis, es hipotética porque no es una norma positiva, sino que es una hipótesis de trabajo. Su validez no depende de nadie, sino que es propia, no deriva de otra norma. Y es fundamental porque es la norma, o sea, no es como la primera norma positiva que es la Constitución y que también se la llama norma fundamental. No, esta es otro tipo de fundamento, sino que da fundamento al resto del ordenamiento. ¿Qué dice la regla de reconocimiento, la norma fundante básica en Kelsen? Para Kelsen, los distintos sistemas jurídicos se distinguen entre ellos porque cada sistema jurídico tiene una norma fundante básica distinta. El contenido de esa norma fundante básica es lo que hace es que ordena la obediencia al legislador originario. Por ejemplo, la norma fundante básica de nuestro sistema jurídico diría algo así como que se debe obedecer todo lo que dijo el legislador constituyente de 1853-1860, más todas las reformas que se fueron realizando de esa constitución, porque son reformas que son realizadas de acuerdo a las pautas que la misma constitución establece, así que existe una continuidad del sistema jurídico. Hart, o sea, la norma fundante básica de Kelsen tiene muchísimas críticas. ¿Por qué? Lo que se le critica a Kelsen es que en realidad el concepto de norma fundante básica tiene un fundamento de tipo kantiano. O sea, el problema con Kelsen es el siguiente. Kelsen es un autor que escribió mucho a lo largo del tiempo, vivió mucho tiempo, y esto significa que su teoría fue evolucionando y además fue modificando a medida que iban haciendo críticas. Y también el otro problema que tiene Kelsen es que cuando comienza, diríamos, su producción de tipo jurídico, filosófico, tenía una neta influencia kantiana. A medida que va escribiendo y que va evolucionando y que se le van haciendo críticas, él cada vez va siendo más positivista. Entonces tenía una doble influencia, kantiana por un lado y positivista por otro lado. Y ambas corrientes en un mismo pensador resultan contradictorias. Entonces, el tema es que en algunas concepciones, como lo de la norma fundante básica o el tema de la normatividad de la ciencia del derecho, Kelsen indudablemente tenía una fuerte impronta kantiana. En cambio, en otras pautas de su teoría, en lo que es
la división entre el mundo del ser y el deber ser, el tema del carácter descriptivo de lo que es la ciencia del derecho, la distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, tiene una fuerte influencia positivista. ¿Qué es lo que dice Nino y Raz respecto de cuál es el concepto que asume Kelsen de validez? Si Kelsen es positivista, indudablemente el concepto de validez que tiene que prevalecer es un de tipo descriptivo. Y Kelsen utiliza mucho el concepto descriptivo cuando dice que una norma es válida cuando existe, y una norma es válida cuando pertenece a un determinado sistema jurídico, y pertenece a un sistema jurídico cuando su creación ha sido autorizada por otra norma válida. Entonces ahí estamos en un concepto eminentemente descriptivo. Pero también en otros pasajes de su teoría y sus continuas reinscripciones de su teoría, insiste en que se debe hacer lo que el derecho establece porque es correcto lo que el derecho, o sea, en cuanto a la obediencia. Este tipo de conceptos, y sobre todo la norma fundante básica, es un concepto de tipo normativo, es un concepto que se desliza más hacia una posición naturalista. Nino y Raz dicen que el concepto en realidad de Kelsen no es un concepto descriptivo, sino que es un concepto normativo. En Raz esto es indudablemente una situación de crítica, porque dice que esto afecta la coherencia de la teoría pura del derecho de Kelsen. Nino, sin embargo, lo justifica, porque dice que si bien el concepto es normativo, asume un concepto normativo de validez a mero título de hipótesis, no en forma categórica. O sea, no dice que categóricamente es lo que el derecho, o sea, a título de hipótesis, en forma hipotética, o sea, la norma fundante básica es una hipótesis de trabajo, no es categórica, entonces no tiene que tener un contenido determinado, sino que se hace a mero título de investigación científica epistemológica. Bulligin dice que el problema que se plantea es que en Kelsen subsisten en la teoría dos conceptos de validez que son contradictorios. Por un lado, un concepto normativo y por otro lado, un concepto descriptivo. Y que esto se debe a las diferentes vertientes filosóficas que recepta Kelsen. Por un lado, la posición kantiana y por otro lado, la posición positivista. Y también dice Bulligin que lo que se debe hacer es optar por alguno de los conceptos. Y él considera que Kelsen nace kantiano doctrinariamente y a medida que va creciendo va, lo dice textualmente, dejando de lado sus herejías kantianas y va cada vez convirtiéndose en más positivista. O sea que es kantiano y se muere positivista. Que inclusive en las últimas partes, en sus últimos escritos, prácticamente deja de lado su concepción de la norma fundante básica porque le trae muchísimos problemas para poder explicarlo realmente teóricamente. Entonces directamente abandona el concepto de norma fundante básica. Independientemente de eso, Bulligin, en el último tiempo, llega a decir que en realidad habría que buscar algún concepto normativo de validez que fuese compatible con su posición positivista. No nos confundamos, tenemos problemas, redondeemos, en Kelsen respecto a cuál es su concepto de validez. Indudablemente hay contradicciones en su teoría, en partes de su teoría el concepto es eminentemente descriptivo, en otras es un concepto de tipo normativo. Independientemente de todo, ¿qué es lo que dice la doctrina respecto a la norma fundante básica de Kelsen? Que en realidad es acertado lo de Kelsen en utilizar una norma para identificar a la primera norma positiva de un sistema jurídico. Pero que esa norma en realidad es una norma conceptual, es una definición, es una norma que define por extensión cuál sería la primera positiva de cada sistema jurídico. Es como una regla determinativa. ¿Recuerdan ustedes cuando uno define que uno puede definir por extensión o que puede definir por intención? O sea, la definición por extensión es decir qué objetos quedan comprendidos dentro de una definición. Por ejemplo, yo defino por extensión y digo Marte, Plutón, la Tierra, y defino por intención y digo, el planeta es un cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. Bien,
¿Qué es lo que sería la norma fundante básica para la doctrina y la salvan como criterio de individualización? Sería una norma conceptual que define por extensión cuáles son las reglas, la primera norma positiva de cada sistema jurídico. Esta sería, en el caso de el sistema jurídico argentino, definiría por extensión diciendo cuáles son, esa primera norma positiva diría la Constitución de 1853-60. La norma fundante básica del sistema jurídico italiano diría que la primera norma positiva en el sistema jurídico italiano es la Constitución de 1940, que entró en vigencia en 1948, la Constitución republicana. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y con esto solucionan el tema y dejan viva. La regla de reconocimiento es otro criterio también de individualización de la primer norma positiva de un sistema jurídico que utiliza Hart y que es también un criterio de individualización que utiliza una norma para individualizar la primera norma positiva, pero tiene características distintas a lo que es la regla, la norma fundante básica de Kelsen. Primero, porque es una positiva la regla de reconocimiento. En realidad es una práctica social que utilizan los jueces para identificar cuáles son las fuentes de las que emanan las normas que van a formar parte del sistema que ellos aplican. Y de la regla de reconocimiento es indiferente que sea válida o que sea inválida, porque en realidad la regla de reconocimiento es la medida de validez de las reglas que integran un determinado sistema jurídico. Es como pretender que el metro patrón de París mida 1 metro. No, yo no voy a medir el metro patrón de París. ¿Por qué? Porque el metro patrón de París es la medida de todos los metros que tienen que existir en el mundo. Yo no voy a ir a París, o sea, saben que el sistema métrico decimal tiene como patrón digamos, un metro que está en París. Yo no voy a ir con mi centímetro de costura a medir el metro patrón de París y decir, no, no mide 1 metro, mide 98, no. O sea, esa es la medida de todos los metros. Bien, entonces, para resumir y para comenzar a ver detenidamente lo que va explicando el doctor Rodríguez, tenemos un sistema jurídico que tiene como características distintivas la normatividad, sistema normativo, es un sistema colectivo y es un sistema institucionalizado. Como características formales, es un sistema completo, coherente e independiente. Con el tema de la validez ya vimos las diferentes concepciones, los problemas que tenemos en Kelsen. Vimos también la relación entre validez y eficacia en Kelsen, que adopta una postura intermedia entre el idealismo por un lado y el realismo por otro. Y también vimos las formas de individualizar qué reglas derivadas integran un determinado sistema y cómo hago yo para distinguir entre distintos sistemas jurídicos. Ustedes también deben haber visto de forma muy clara con la doctora Valle, les debe haber explicado el tema de la relación de los derechos nacionales con los derechos internacionales, con el derecho internacional, que existen 3 posturas. Por un lado está el monismo y por otro lado está el dualismo. El monismo le otorga primacía o al derecho nacional o al derecho internacional, depende de la posición, y el dualismo considera que tanto el derecho internacional como el derecho nacional están en un mismo plano y ninguno predomina sobre el otro, son derechos distintos. La posición de Kelsen, si nosotros la analizamos, es una posición de monismo internacional, porque él afirma, en definitiva, que la norma fundante básica de cada sistema jurídico en realidad es una norma positiva del derecho internacional, que es el principio de efectividad. O sea, ¿por qué? Porque el derecho internacional reconoce como estados y como sistemas jurídicos aquellos sistemas jurídicos que son realmente efectivos en un determinado territorio. Que por lo tanto la norma fundante básica sería en definitiva una norma que forma parte del derecho internacional, que es el principio de efectividad. O sea, en el derecho internacional predomina por sobre el principio de legitimidad el principio de efectividad. Para que les quede claro, nosotros hemos perdido en lo que es el conflicto por las Islas del Beagle, como también por ahora lo venimos perdiendo con el tema del conflicto de Malvinas,
porque en derecho internacional predomina la ocupación por sobre el título. ¿Entienden lo que les digo? Y por esa razón es que hemos hasta ahora perdido los reclamos que hemos realizado respecto de esas tierras. Bien, hasta acá estamos bien, estamos claros. ¿Cómo andamos? Bueno, ahora arrancamos con Rodríguez. Muy por arriba, porque algunos temas los vamos a desarrollar un poquito en forma más amplia y otros temas los vamos a desarrollar en forma más sencillita y más clara, pero para que ustedes tengan los conceptos. Rodríguez comienza en la primera unidad, en la 4, hablando más que nada de lo que es la posición de Kelsen respecto a los sistemas jurídicos, al sistema jurídico concretamente. Él habla de que sobre todo en Kelsen hace una distinción. Él dice que existen sistemas estáticos y que existen sistemas dinámicos. Que el sistema moral es un ejemplo de sistema estático. En el sistema estático, lo que nosotros tenemos en lo que es el vértice del sistema, tenemos una serie de enunciados básicos del cual deducimos lógicamente otros enunciados. Pero llega un momento en el cual se agota la posibilidad de deducción. O sea, tenemos contenido del cual lo que hacemos es, por un criterio lógico de deducibilidad, vamos generando nuevos enunciados. Pero llega un momento que la posibilidad de deducir más cantidad de enunciados se agota, porque el contenido se agota. Los sistemas estáticos son sistemas que tienen un crecimiento finito, porque llega un momento, tiene un crecimiento limitado a lo que es la posibilidad de deducir de contenido básico más cantidad de contenidos. Y el sistema moral es un ejemplo de ello. Por contraposición están los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son aquellos sistemas en los cuales en el vértice lo que tenemos son órganos de creación. Entonces, esos órganos de creación lo que tienen es la posibilidad de crear de manera ilimitada nuevas normas, de crear, de modificarlas, de derogarlas. Entonces, los sistemas dinámicos son sistemas que se autocrean y tienen un crecimiento infinito. O sea, que está dado por la posibilidad de ir generando normas en forma ilimitada. Él considera que el sistema jurídico es un sistema dinámico, porque lo que tiene en su vértice es principalmente órganos de creación. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo. En la época en que Kelsen va desarrollando su teoría del derecho, en ese momento, la primera norma positiva, que eran las constituciones, eran constituciones más de tipo formal. O sea, eran constituciones que su parte, diríamos, central era la parte orgánica que establecía los órganos de creación y de aplicación de normas y el procedimiento para ello. Y que tenían un contenido muy limitado, que era una parte dogmática en donde en general había algunos principios, declaraciones y garantías de raigambre constitucional que en realidad los órganos de creación lo que tenían que hacer era utilizar esos principios como una, como una limitación negativa, o sea, que pueden crear todas las normas que quieran, siempre y cuando no desconozcan o violen estos principios. Pero en definitiva, si creaban una que afectaba a estos principios, esa norma, si había sido creada por el órgano de procedimiento, era válida hasta tanto no fuese impugnada su validez por ser inconstitucional, por ir en contra de esos principios. Entonces, este es el problema. El tema es que cada vez las constituciones, sobre todo las constituciones modernas, ampliaron lo que sería la parte dogmática, la cantidad de derechos que se van reconociendo. O sea, primero teníamos derechos de primera generación, luego de segunda generación, cuando se van incorporando los derechos sociales, ahora de tercera generación. Las instituciones tienen no solamente esos principios que son
receptados como principios de tipo constitucional, no solamente operan como un límite negativo, sino que también la doctrina considera que tienen operatividad y que pueden ser aplicados directamente por los jueces. Entonces vemos que el problema que se presenta es que el actual derecho constitucional y los actuales, lo que se considera como Estado constitucional o Estado de Derecho, es un concepto de tipo valorativo en donde tenemos, si bien positivizados, pero tenemos la incorporación de criterios morales que se encuentran positivizados, pero que en definitiva tienen un fundamento de tipo moral, un fundamento que se basa no en la autoridad que lo dictó, sino en el contenido valioso moral que el legislador, el primer legislador constituyente, ha tenido para positivizar. Entonces, el tema que se plantea es el siguiente. Kelsen considera que cada sistema jurídico puede tener una sola norma fundante básica. El problema es que él considera que esa norma fundante básica establece como principio rector órganos de aplicación y de procedimiento, que no puede tener una norma que, por un lado, recepte un criterio de deducibilidad lógico y que, por otro lado, acepte un criterio de legalidad en cuanto a lo que es la pertenencia de normas a un determinado sistema jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Hay normas que pertenecen a un sistema jurídico porque han sido creadas por un órgano y de acuerdo a un procedimiento. Hay otras normas que pertenecen al sistema jurídico porque su contenido se deriva de otras normas. Y el criterio de derivación es un criterio lógico y de deducibilidad diferente al criterio de derivación legal, que es por estar creados por un órgano y estar creados por un determinado procedimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se dice lo siguiente? Que para que una norma sea válida tiene que haber sido creada de acuerdo a un órgano, al órgano competente, de acuerdo al procedimiento establecido y también de acuerdo a un contenido. Pero él considera que una norma es válida simplemente como el sistema jurídico para él es un sistema dinámico, va a ser válida si ha sido creada por el órgano y por el procedimiento, independientemente del contenido que pueda llegar a tener. El problema que se presenta es que en realidad la derivación y la pertenencia de las normas en los sistemas jurídicos modernos, si bien principalmente lo es por el tema de haber sido creadas por el órgano competente, también el contenido está en estos momentos teniendo un criterio también de pertenencia importante dentro del sistema. Entonces, Kelsen, si bien dice que los sistemas jurídicos son dinámicos, es que en un momento tiene que reconocer que son principalmente dinámicos. Después vamos a ver cómo Bulin nos da un concepto de sistema que trata de compaginar el carácter estático con el carácter dinámico y trata de compaginar y decir que en realidad en un sistema jurídico algunas normas pertenecen al sistema por haber sido creadas de acuerdo al principio de legalidad por el órgano y otras normas pertenecen a un sistema porque son deducidas del contenido de otras normas, lógicamente del contenido de otras normas válidas de ese sistema. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, tenemos diferentes criterios de pertenencia, las que tienen una pertenencia por el contenido, que tienen una pertenencia por haber sido creadas por el órgano, pero forman parte del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. O sea, en realidad, ¿qué se dice? Los sistemas jurídicos son institucionalizados porque son dinámicos, porque tienen órganos de creación, pero también se pueden deducir normas por contenido. Y el tema es cómo compaginamos esta situación. También en Kelsen, considera Kelsen que las propiedades formales de los sistemas es que los sistemas se presentan con una estructura jerárquica. O sea, no tenemos a todas las normas en el mismo nivel de jerarquía. O sea, el hecho de que las normas se van creando de acuerdo a lo que establece una norma superior, válida, vemos que
tenemos una jerarquía que comienza en nivel más alto, en la primera norma positiva, que es la Constitución, de la cual se derivan directa o indirectamente el resto de las normas. Y que la jerarquía de las normas no son iguales, es un sistema estructurado y jerárquico. A su vez, dice que otra condición, o sea, las características formales, es la unidad lógica que tiene el sistema. Esto quiere decir que en ese sistema, esto está relacionado con el tema de la coherencia. En el sistema, en una unidad lógica no puede haber contradicciones, y si hay contradicciones, estas se resuelven apelando a una serie de principios que luego vamos a ver, como son lex posterior, lex superior y lex especial. Después vamos a ver cómo juegan. Y también dicen que los sistemas jurídicos, además de tener una unidad lógica, son sistemas completos, la completitud. Esto está relacionado con la ausencia de lagunas, porque dice que en todos los sistemas jurídicos tenemos un principio que es el principio de clausura, que establece que todo lo que no está prohibido está permitido. Lo que dice la doctrina es que respecto al tema del principio de clausura, para que realmente no sea tautológico, porque nosotros vemos qué significa permitido por interdefinición de operadores deónticos, permitido es no prohibido. Entonces, si nosotros hacemos la interdefinición, ¿qué dice el principio de clausura? Es tautológico, porque dice todo lo que no está prohibido, todo lo que está prohibido está no prohibido, porque permitido es no prohibido. O sea, es tautológico. Entonces, dice que para que realmente sea efectivo, tiene que ser un principio de clausura, diríamos, efectivo, categórico, o sea, tiene que estar como una norma expresa dentro del sistema. Por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, a nivel penal, está establecido el principio de clausura, concretamente. Dice que las acciones privadas de los hombres que nada ofendan a la modernidad costumbre están reservadas a propia conciencia y no pueden ser objeto de juzgamiento. Entonces, en los casos en los cuales hay una norma específica que lo establece, ese principio de clausura es contingente. O sea, tiene que estar establecido en forma expresa. O sea, tiene que estar receptado. Si no, no funciona porque está tautológico. Está relacionado, lo vamos a ver, con el tema de las clausuras, de las lagunas. Ahora bien, después sigue en el libro del doctor Rodríguez explicando el tema de las distintas acepciones del concepto de validez, que es lo que ya les expliqué, y el problema que tenemos de la validez o sea, las críticas que hay. Luego analiza lo que es la cadena de validez, que yo también se los expliqué. O sea, cuando hablamos de cadena de validez, lo estamos utilizando como criterio de pertenencia para las normas derivadas que integran un determinado sistema jurídico. ¿Cuáles son las normas derivadas? Todas las normas que están por debajo de la primera de la Constitución. La Constitución es la primera norma positiva no derivada, todas las que están por debajo son normas derivadas. Bien, ¿cómo yo determino que una norma derivada es una norma válida? Por el criterio de pertenencia, ¿qué tengo que hacer? Ir determinando si la norma de la cual tengo que determinar si es o no es válida, ha sido creada esa norma de acuerdo al órgano, al procedimiento y al contenido que establece una norma válida superior. Y así voy subiendo hasta llegar a la primera norma positiva para ver a qué sistema jurídico pertenece esa norma. Si tengo que determinar... Bien chiquito. ¿Qué es esto? Y media más o menos. Si tengo, perdón, en una consulta doméstica me hicieron recién mi marido. Porque también uno... me fui. Estábamos en la cadena de validez. Si, por ejemplo, tengo que determinar la validez de una ordenanza dictada por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón, lo que voy a determinar es cuál es la norma que habilita el dictado de esa ordenanza, que va a ser la ley de municipalidades. Esa ley de municipalidades voy a determinar, bueno, porque es válida, me voy a ir a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires,
A su vez, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, me voy a ir para ver cómo es el tema en un Estado federal y quién le da validez a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires hasta llegar a la primera norma positiva del sistema jurídico que integra la Provincia de Buenos Aires, que es la Constitución de la Nación Argentina. Entonces, voy a determinar que la ordenanza que se dictó en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de General Porredón es una norma que pertenece al sistema jurídico argentino y concretamente al sistema jurídico de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que les dije sobre el tema de la pertenencia y la derivación de normas, el criterio del órgano y del procedimiento pertenecen a lo que es el criterio de legalidad. Cuando yo identifico la pertenencia de una determinada norma, buscando el órgano que la creó y el procedimiento, eso es criterio de legalidad. Cuando me refiero al contenido, estoy utilizando lo que es el criterio de deducibilidad, que es el criterio que predomina dentro de lo que es un sistema estático. Y se utilizan las pautas lógicas, simplísimo. Nosotros lo vimos en sintaxis. Vimos que la sintaxis analiza los signos primitivos de una determinada lengua, las reglas de formación y las reglas de derivación. Es una derivación eminentemente lógica y entonces vemos que el criterio del órgano, el criterio del procedimiento son criterios que predominan en los sistemas dinámicos. El criterio del contenido es el que predomina en los sistemas estáticos. Uno es criterio de legalidad, otro es criterio de deducibilidad. Y en un sistema jurídico, a pesar de ser predominantemente dinámico, se encuentran ambos criterios de pertenencia y de derivación de normas. ¿Les queda claro esto? Kelsen no llegó, si bien alcanza a esbozar esta situación, no alcanza a desarrollarla en lo que son sus consecuencias. Él se centra más que nada en el aspecto eminentemente formal y en el tema de lo que es el carácter dinámico de lo que es el sistema. Recuerden que también el tema de la institucionalización es explicada por Hart, pero a través de las reglas primarias. Bien. Luego, siguiendo con el libro de Rodríguez, comienza a analizar lo que son los criterios de individualización. Ahí se hace referencia a diferentes criterios que yo ya les expliqué, territorial, personal, o fundados en una norma, como son la norma fundante básica de Kelsen, por un lado, y lo que es la norma, la regla de reconocimiento de Hart. Ambos son criterios de individualización, porque lo que individualizan son la primera norma positiva, y a partir de esa individualización pueden distinguir entre los distintos sistemas jurídicos. El problema que se le presenta a Kelsen y que ya lo vimos es cómo evitar cuando elabora la norma fundante básica, es cómo evitar colapsar o en la moral o colapsar en los hechos. Él trata de elaborar una norma fundante básica, un criterio de individualización que no colapse en lo que es la moral, porque él purificó a la ciencia del derecho de la axiología, y tampoco colapsar en los hechos, que estaríamos colapsando en una posición realista, y además también él purificó a la ciencia del derecho de lo que es el tema fáctico, porque distingue entre validez y eficacia. Es por esa razón que tiene tantos problemas la elaboración de su norma fundante básica. Bien, bueno, como ya les dije, ahí analiza las características nuevamente. La norma fundante básica es extrasistemática, es presupuesta, o sea, no es positiva, es hipotética, es básica, es fundamental. Y siguiendo en este caso concretamente, yo después les voy a subir el Power, que es el resumen de las unidades 4 y 5 del doctor Rodríguez, donde ustedes ahí, yo lo que les aconsejo es no se, confundan tanto, que estudien
este tema porcino por tela y lean este Power. Más que nada porque van a tener ahí algunos temas más detallados, como son las lagunas, las contradicciones y algunos temas que vamos a ir viendo. Pero no vayan directamente a la bibliografía. Acá está resumido, o sea, si ustedes entendieron el esquema, lo que van a hacer es ampliar algunos temas Power. Es bastante extenso las unidades 4 y 5. Yo les hice un resumen que ahora luego les voy a subir al campo virtual, que es un poco lo que les estoy explicando y ahí lo tienen. Entonces, ustedes estudien por Nino, que está muy bien explicado. Lean algunas cosas también por el doctor Portela, que también es claro, sobre todo explicando el tema de los problemas de validez en Kelsen. Y luego amplíen con el tema del Power y con lo que va a ser además, bueno, el audio de la clase que voy a subir. Con eso tienen que andar bien, no van a tener problemas, porque de repente pueden llegar a hacer preguntas de detalle que están en el libro del doctor Rodríguez, pero que están explicadas acá, sobre todo el tema de las lagunas, las contradicciones, un poco el tema de cómo compaginamos a los que son los criterios estáticos y dinámicos, que sí, obviamente puede ser materia de pregunta, porque además son temas que también vamos a ver luego en interpretación. ¿Les queda esto más o menos claro? Bueno, siguiendo con el libro de Rodríguez, las funciones que cumple la norma fundante básica es, concretamente, permite explicar la unidad y la normatividad del sistema jurídico, es un presupuesto necesario para interpretar positivamente lo que es el material del sistema jurídico, es un presupuesto nociónico de conocimiento, o sea, es una pauta de conocimiento, y permite interpretar como acto creador de derecho el acto del primer constituyente, que es el que crea las primeras normas. Y el otro tema que es importante, bueno, y un poco yo se los expliqué, que lo resalta el doctor Rodríguez, pero que se los expliqué cuando vimos el tema de la relación de derechos nacionales con el derecho internacional, que para Kelsen la norma fundante válida le da, la norma fundante básica, le da validez a la primera constitución siempre y cuando ésta sea eficaz. Esto es así, o sea, en general lo que individualiza a la norma fundante básica, por eso dice la doctrina que en realidad es una norma conceptual que define por extensión cuáles son los hechos, los primeros hechos creadores de derecho en cada sistema jurídico. Esta norma fundante básica solamente va a individualizar y le va a otorgar validez a la primera norma positiva o al primer constituyente siempre y cuando sea eficaz. Esto es un tema importante, fíjense cómo nuevamente se mete, se cuela, diríamos, dentro de lo que es la teoría pura del derecho, el tema no solamente de la moral, sino también el tema de los hechos. O sea, a veces a Kelsen le dificulta mantener pura a su teoría del derecho. Bien. Bueno, luego lo que explica es el tema de la relación entre validez y eficacia, o sea, vuelve a reiterar lo que les dije, que es en lo que trata es de buscar una posición intermedia entre las posiciones idealistas, que dicen que entre validez y eficacia no hay ningún tipo de relación, y por otro lado, las posiciones realistas que identifican la validez con la eficacia, él dice que si bien no son idénticas, y como dicen los realistas, sí tienen algún tipo de relación, que es lo que niegan los idealistas, y habla de que es la condición de la validez. Bueno, en cuanto a la revolución es todo cambio de un sistema jurídico por las vías, por vías que no son que el mismo sistema jurídico establece, o sea, por vías de hecho, por vías de la fuerza. O sea, todo sistema jurídico establece una forma de modificación de su sistema y también de modificación de la primera norma positiva. Si la modificación se realiza por fuera de lo que establece el sistema jurídico, nos encontramos con una revolución. ¿Por qué? Porque es
un cambio de un sistema jurídico por vías que no autoriza ese sistema jurídico. Si la revolución triunfa, vamos a tener un nuevo sistema jurídico, y si la revolución no triunfa, aquellos que llevaron adelante esa revolución van a ser juzgados de acuerdo a las normas del sistema que pretendieron derogar y no lograron. Bueno, luego comienza a analizar en Kelsen el tema de pertenencia a norma. Bien, luego comienza a analizar en Kelsen de cómo trata de compaginar la relación entre el carácter dinámico y el carácter estático del sistema jurídico, y dice que en realidad, si bien los esbozó, no llegó a solucionarlo de forma adecuada. De allí comienza a ver otro modelo de sistema jurídico, que es el que nos aporta Bulliin, en donde se trata de compaginar, por un lado, los criterios de deducibilidad lógico, y por otro lado, el criterio de legalidad, que es dinámico. Lo que dice Bulliin es que todo sistema jurídico establece, por un lado, reglas de admisión y por otro lado, reglas de rechazo. O sea, las reglas de admisión son las que establecen cuando una norma es admitida dentro de un sistema jurídico. Si ha sido, y establece si fue creada por un órgano, un procedimiento, porque forma parte de esa norma, ha sido deducida del contenido de otras normas válidas del sistema. Y también habla que se establecen pautas de rechazo, o sea, todo sistema establece cuáles son las pautas que hacen que una norma no pueda formar parte de un determinado sistema, que no sea válida. Y también lo que establece Bulliin es que, tomando como ejemplo cualquier modelo simple, nosotros tenemos dentro de un sistema jurídico dos tipos de normas: aquellas que fueron creadas por un determinado órgano y según el procedimiento, de acuerdo al sistema de legalidad, y todas aquellas normas que son deducidas del contenido de otras normas válidas que forman parte del sistema. Todo eso forma parte de un mismo sistema jurídico. Ahí compagina, por un lado, lo que es el criterio de deducibilidad con lo que es el criterio de legalidad. ¿Me entienden esto? O sea, un sistema jurídico es integrado por normas que, alguna de ellas, su admisión dentro del sistema, su validez dentro del sistema lo es porque está por el órgano de acuerdo al procedimiento, y otras normas que han sido deducidas, lógicamente, del contenido de normas válidas que están dentro del sistema. ¿Ok? Bien. Y ahí vienen ellos con el tema de, y acá ya vamos a terminar y vamos a seguir la próxima clase. Ellos dicen, si nosotros tomamos en cuenta, cuando estuvimos viendo las características distintivas del sistema jurídico, vimos que una de las características es el hecho que los sistemas jurídicos son sistemas normativos. ¿Por qué? Porque regulan conductas, al igual que los sistemas religiosos, al igual que los sistemas morales. Y parten a Churrón y Bulliin de la definición que da Tarski del sistema deductivo. El sistema deductivo es un conjunto de enunciados cualquiera que comprende los enunciados básicos, de los cuales parten, más todas las consecuencias y derivaciones lógicas de esos enunciados. Los enunciados básicos más todas las deducciones lógicas de esos enunciados forman parte de un mismo sistema. Ahora, esta definición de sistema es la definición de un sistema estático. ¿Me entienden? Esta definición de la cual parten a Churrón y Bulliin es una definición de sistema estático, no dinámico. Ahora bien, ellos utilizan esta definición de sistema cuando deben resolver un caso e interpretar un determinado caso. Cuando el juez tiene que resolver un conflicto, o cuando un jurista está
analizando la completitud o la coherencia de una determinada solución normativa, lo que hace es no analizar dinámicamente el sistema, lo que hace es hacer un corte estático, ver qué normas forman parte del sistema en el momento en el cual él está analizando, tiene que resolver, y ese análisis que se hace es un análisis ético. O sea, cuando uno tiene que resolver o aplicar un caso, el análisis que hace del sistema es estático. Lo corta en un momento determinado porque tiene que aplicar algo, las normas que se encuentran vigentes y son válidas en ese momento. Ojo, que cuando uno tiene que resolver eso y hace ese corte y hace un análisis estático del sistema, puede suceder que aplique normas que en ese momento no forman parte del sistema. Ya sea porque fueron modificadas o cambiadas, pero que, como es un contrato, por ejemplo, que comenzó a ejecutarse bajo otra normativa y está en vías de ejecución, hay una ultraactividad de la norma derogada a los efectos que aún continúan del contrato que fue celebrado en un tiempo anterior. También puede suceder que uno aplique normas que no son normas válidas del sistema. Por ejemplo, en los casos de derecho internacional privado, cuando uno aplica normas de un derecho extranjero. En ese caso, el norma resulta aplicable al sistema jurídico, pero no pertenece a ese sistema jurídico. O sea, hay que distinguir entre validez y aplicabilidad cuando uno tiene que resolver un caso. No es lo mismo validez que aplicabilidad. ¿Por qué? Validez es la pertenencia a un determinado sistema. Una norma aplicable relacionada con un caso particular, y uno puede aplicar normas que no forman parte de un sistema, del sistema jurídico, porque por un tema de derecho internacional privado hay un punto de conexión que hace que uno tenga que aplicar una norma de un Estado extranjero. Una norma de un Estado extranjero puede resultar, por un caso de derecho internacional privado, aplicable a un caso a resolver en lo que es Argentina, pero esa norma no es una norma que pertenece al sistema jurídico argentino. ¿Entienden esto? Bien. Miren que me... bien, entonces, ellos dicen que hay que distinguir entre lo que es un sistema jurídico momentáneo, o sea, un sistema jurídico en un momento determinado, de lo que es un sistema jurídico no momentáneo. Esta distinción la hace Raz, porque dice que la centralidad del sistema jurídico es el cambio continuo. Cada vez que yo promulgo o derogo una norma, me encuentro con un sistema jurídico diferente. ¿Me entienden? O sea, el contenido de ese sistema es diferente al anterior, porque tengo una norma más o porque tengo una norma menos. Pero no es un sistema jurídico idéntico. Y esta es la característica que tiene el sistema jurídico, que continuamente se va modificando. Entonces, ¿qué hacen? Para relacionar este carácter estático y dinámico del sistema, o sea, el cambio continuo del sistema. Achurón y Guligin también, tomando esta distinción de sistemas momentáneos y sistemas no momentáneos de Raz, hablan de que van a aplicar a los sistemas momentáneos al sistema jurídico en un momento determinado en nombre del sistema jurídico. Y a lo que es el carácter dinámico, la modificación de forma permanente, que es algo distintivo de lo que son los sistemas jurídicos, lo van a denominar orden jurídico. Y esta sucesión de sistemas momentáneos, que en lo que consiste el orden jurídico, porque se va modificando continuamente, uno puede considerar que un criterio de inclusión o un criterio de sucesión. Hay algunos que consideran que el sistema jurídico está formado por todas las normas que forman parte del sistema jurídico actual, más todas las normas que formaron parte
del sistema jurídico anterior. En cambio, otros dicen que no, que se va modificando ese sistema momentáneo a medida que se va modificando el tema de la promulgación y derogación de normas. En realidad, las normas pertenecen a los sistemas jurídicos momentáneos y que la identidad del orden jurídico va a estar dado por los criterios de individualización del sistema jurídico. Nosotros vamos a tener diferentes sistemas momentáneos, pero van a ser siempre el mismo sistema jurídico, porque las normas de individualización y las normas positivas son siempre las mismas, son las que le dan identidad a ese sistema jurídico que continuamente está cambiando. Esto es muy técnico, pero más o menos para que ustedes se den cuenta. Y que en esto coinciden, o sea, esta es una manera de poder relacionar el carácter estático que uno sobre todo analiza cuando tiene que resolver un caso, analizar una determinada situación, con el carácter de cambio continuo que tiene el sistema jurídico, que hace que le da posibilidad de continuamente ir cambiando, derogando y aplicando normas. Bueno, me parece que con esto por hoy terminamos. El jueves vamos a terminar, sobre todo nos vamos a adentrar un poquitito en el tema de lagunas, en el tema de contradicciones, y porque los van a necesitar para posteriormente, y también vamos a ver algo del tema de, vamos a hacer algún tipo de otra vez de referencia a working, porque nosotros hasta ahora lo que vimos son, por un lado, un modelo de un sistema jurídico simple, que es el que nos aporta Kelsen. Por otro lado, también estuvimos viendo un modelo de sistema jurídico complejo, que es el de Hart, que critica el modelo reduccionista, donde dice jurídico. O sea, la diferencia entre simple y complejo está dado porque tiene más cantidad de elementos el sistema. Y después vamos a hacer algún tipo de referencia, porque es importante, porque Working introduce en los sistemas jurídicos, además de las reglas, introduce a los principios. Y los principios, en realidad, es algo que ahora, dentro de lo que es la teoría del derecho, lo que es la interpretación, adquiere mucha relevancia, porque toda la posición que se llama en derecho constitucional de neoconstitucionalismo, en realidad tiene digamos, sus antecedentes o su fundamento en esta posición de Working, que dice que los sistemas jurídicos están integrados no solamente por reglas, sino también por principios. Y vamos a analizar un poco el tema porque nosotros en normas que se encuentran estructuradas y que son de diferentes jerarquías, cuando hay contradicciones, los solucionamos con estos principios de ley superior, ley posterior y ley especial. El problema que tenemos es que cuando tenemos conflictos entre principios constitucionales, todos esos, digamos, reglas nos sirven. ¿Por qué? Porque primero, los principios constitucionales fueron creados por el mismo legislador y al mismo tiempo. Entonces, no podemos aplicar ni ley posterior, ni podemos aplicar lex superior, ni podemos aplicar ley especial. Entonces, la manera de determinar si puede haber un conflicto entre principios es a través de la ponderación, que es otra manera de poder resolver este tema. Y además, los conflictos en principios constitucionales solamente se dan ante un caso concreto. Y después vamos a ver, bueno, un poquito cómo funciona el tema de la ponderación. Bueno, por hoy me parece suficiente, nos volvemos a ver el jueves, no sé si por el mismo canal y por la misma idea y por la misma clave, pero nos vamos a ver seguro por Zoom. Vamos a ver. Sí, bueno, eso no se preocupe. Gracias Cata nuevamente por ser muy eficiente en siempre generarnos el espacio para poder encontrarnos. Bye, bye. Chao, profe. Chao, nos vemos.